Así es, hermanos, que el Señor pues pueda bendecirlos a todos en esta mañana de este día martes 15 de diciembre. Que el Señor pues pueda bendecirlos a los hermanos que ya están conectados en esta transmisión. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Tenemos la meditación que corresponde para este día, es la herencia inmortal. Es muy importante poder pensar, hermanos, en lo que el Señor quiere darnos a cada uno de nosotros, pero necesitamos prepararnos para poder estar en ese lugar maravilloso que el Señor nos ofrece. Así que vamos a meditar en la palabra de Dios, pero antes los invito a que hagamos una oración. Oremos. Padre, que moras en las alturas de los cielos, Señor, en esta mañana te damos las gracias por la vida. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder meditar en tu santa palabra. Gracias, Señor, por esta transmisión pues, que se lleva a cabo, te suplicamos que puedas bendecir a cada uno de los hermanos y amigos que sintonizan este programa, que tu palabra sea como un alimento, Señor, espiritual y una semilla que un día pueda producir frutos para una vida eterna. Suplicamos, Señor, el perdón de nuestros pecados. Sabemos que como humanos son muchos delante de ti. Suplicamos tu misericordia y que nos ayude a estar reconciliados contigo. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante con tu Espíritu Santo para ser de los que reciban esa herencia inmortal que tienes para cada uno de tus hijos fieles. Señor, así también te pedimos por cada uno de los hermanos que piden oraciones. Tú conoces sus necesidades, son necesidades físicas como también espirituales, por falta de salud, problemas económicos, Señor, o por conversión también de sus familiares. Tú conoces cada uno, Señor, de las necesidades de tus hijos. Lo dejamos todo en tus manos, que se haga de acuerdo a tu voluntad. Así también, pues, te pedimos por tu obra en este país de El Salvador, como en el mundo entero. Y ayúdanos a que podamos colaborar siempre en tu obra y poder llevar este mensaje a otras personas que lo necesitan. Te lo pedimos, Señor, sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Así es, queridos hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor. Tenemos la cita del libro de Colosenses, capítulo 1, el versículo 12. Aquí, hermanos, encontramos lo que decía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo pues hablaba acerca de dar gracias a Dios. Dice así la cita bíblica. Colosenses capítulo 1, el versículo 12. Dice la palabra de Dios: dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Qué importante, hermanos, es meditar en lo que decía pues el apóstol Pablo. El apóstol Pablo pues empezaba esta cita bíblica diciendo que es necesario la gratitud, porque dice dando gracias, ¿verdad? Dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Queridos hermanos, nosotros debemos de meditar en esto. ¿De qué? De que un corazón agradecido es una prueba de que se cultiva en forma habitual pues, y positiva. Una conformidad agradecida hacia la voluntad del gran dador pues, de la vida. La falta de gratitud es la raíz de la rebelión y de la anarquía. El agradecimiento de corazón es un requisito diario. ¿Para qué? Para poder crecer en la vida espiritual, en la vida diaria, ¿verdad? La vida cristiana. Es necesario que cada día sea agradecido por cada una de las cosas que el Señor nos da a cada uno de nosotros. Esta acción de gracias que cada hijo de Dios debe de darle, no solo consiste en reconocer a Dios como el dador de todas sus dádivas, sino también es de reconocer con reverencia que merece el honor que debemos a su santo nombre y por su grandioso poder. Es importante. La cita bíblica dice, y nos hizo aptos, ¿para qué? Decía la cita, para participar de la herencia de los santos en luz. Queridos hermanos, esta frase, nos hizo aptos, no es o no se gana por la fuerza humana, sino es concedida para aquellos que aceptan por fe a nuestro Señor Jesús.
Y es importante que el apóstol Pablo pues estaba hablando en esta cita, hablaba acerca de andar como es digno en el Señor, llevando frutos. También hablaba acerca de la fortaleza, fortalecedos en el poder conforme a la potencia de su gloria. Esos eran los temas que estaba relacionado el apóstol Pablo para sus oyentes, y les dice que debían de dar gracias al Padre. Queridos hermanos, muchas veces nosotros no damos gracias. ¿Por qué? Porque pensamos que merecemos lo que Dios nos da simplemente por ser miembros de iglesia. Nos comportamos como aquellos leprosos cuando le rogaban y le suplicaban para Jesús. Ellos de lejos gritaban y le decían que tuviera misericordia de ellos. Así que Jesús hace un milagro en ellos, pero solamente dice la Biblia, uno regresó dando gracias a Dios a gran voz. Así que cuando Jesús lo ve y le dice, y los otros 9, ¿dónde están? No hubo quien regresara a dar gracias a Dios, sino este samaritano. Ahí podemos encontrar de que los demás leprosos se creían que por ser judíos tenían el derecho de las bendiciones de Dios. Y en cambio el samaritano, como era despreciado por ser de Samaria, él sí regresó porque tenía un corazón agradecido. Y al tener un corazón agradecido, Dios nos quiere dar algo más. No solamente la parte física, sino también nos quiere dar en la área espiritual. ¿Por qué? Porque a este samaritano Jesús le dijo, pues levántate, tus pecados te son perdonados. Todos los 10 fueron sanos. 9 fueron sanos solamente físicamente, pero este samaritano que regresó dando gracias a Dios también recibió la sanidad espiritual, que es la más importante para cada uno de nosotros. Así que, queridos hermanos, el apóstol Pablo dice, dando gracias a Dios. Ahora, ¿por qué? Hay muchos motivos, hay muchas razones por qué darle gracias a Dios. Pero en el sentido del versículo, el versículo está hablando de darle gracias a Dios porque nos hizo, dice, aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Queridos hermanos, es un privilegio que nosotros tenemos de conocer este mensaje. Hay un párrafo del Espíritu de Profecía que nos dice, ¿qué tal si fuéramos nosotros los que estuviéramos al lado donde están los bárbaros? ¿Qué pasaría? Ese párrafo habla pues de obra misionera. Habla de que hay que ir a todos los lugares a anunciar este evangelio, porque pone el ejemplo, que tal no hubiéramos conocido y fuéramos de los que no conocen y están en el otro lado, esperando que nos lleven un mensaje de salvación. Hermanos, tenemos un privilegio, el privilegio de haber conocido este mensaje, pero no solamente está en conocerlo, sino también en vivir lo que conocemos para poder recibir esa herencia inmortal que el Señor nos quiere dar a cada uno de nosotros. El apóstol Pablo decía, dando gracias al Señor que nos hizo aptos de participar de la herencia de los santos en luz. Así que es un gran privilegio que podamos conocer, pero hay que prepararnos. Jesús ya hizo todo por nosotros. Él ya pagó el precio. Jesús pues dio su vida. Ahora lo que nos corresponde a nosotros es obedecer su palabra para poder estar en ese grupo de personas que un día van a ver a Jesús para una vida eterna. Pero hay que ser agradecidos, agradecidos por los alimentos, agradecidos por todas las bendiciones, los cuidados que Dios nos da. Pero en esta cita bíblica nos dice, dar gracias al Padre. ¿Por qué? Porque nos hizo aptos, ¿verdad? O nos capacita para poder ser participantes de la herencia de los santos. Eso es muy interesante, queridos hermanos. La matutina que corresponde para esta mañana es la matutina pues Maranata, ¿verdad? O también se llama El Rey Viene. La que corresponde para esta mañana dice así: el rescate ha sido pagado. Todos pueden acercarse a Dios y obtener la eternidad mediante una vida de obediencia. Cuán triste es entonces que el hombre se aparte de la herencia inmortal y viva para satisfacer el orgullo, el egoísmo y el afán de ostentación.
y pierda la bendición que podría recibir en esta vida y la venidera. Los hombres podrían entrar en los palacios celestiales y alternar con libertad y en igualdad de condiciones con Cristo. Los ángeles celestiales y los príncipes de Dios, y aún así, por increíble que parezca, rechazan los atractivos celestiales. Así, hermanos, debemos de pensar en esto. Dice la matutina, el rescate ha sido pagado. El ser humano, cuando fue creado para que viviera eternamente y en un jardín maravilloso, pero el hombre fracasó. Todos conocemos esa historia, que Adán y Eva fracasaron en el primer propósito que Dios tenía para ellos, pero Dios tenía un plan de rescate. Es el plan de salvación. Así que el plan de salvación estaba en mandar a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Y ese precio no fue fácil, pero ya fue pagado. Ese precio para que el hombre pueda ser salvo. Dios tuvo que dar todo lo que tenía, y es a su Hijo, nuestro Señor Jesús. Por eso dice la lectura de esta matutina, el primer párrafo dice, el rescate, dice, ya ha sido pagado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer también nosotros entonces? Nosotros ya no tenemos mucho que hacer, pero sí necesitamos acercarnos, dice, a Dios. Todos pueden, dice, acercarse a Dios y obtener la eternidad mediante una vida de obediencia. Queridos hermanos, cuando el hombre cayó en pecado, hubo una separación entre Dios y el ser humano, pero Jesús vino nuevamente a ser un puente que une la comunicación de Dios con el hombre. Así que Jesús es el único camino que nos puede llevar hasta el Padre. Por eso dice, todos pueden acercarse a Dios. Lo que está escrito en la palabra de Dios, en el libro de Hebreos, el capítulo 4, el versículo 16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Es interesante, hermano, acerquémonos, dice, con toda confianza. Es la forma en que nosotros necesitamos ir a nuestro Señor Jesús en oración, porque dice, todos pueden acercarse a Dios y obtener la eternidad mediante una vida de obediencia. Así que el precio está pagado. Fue el precio de sangre, la sangre de nuestro Señor Jesús, que fue derramada para que nosotros ahora tenemos que tener una vida de obediencia para obtener esa herencia inmortal que el Señor nos quiere dar a cada uno de nosotros. Pero el párrafo hace la comparación de lo que tuvo que hacer Jesús para tener esta oportunidad de vida. Pero dice, cuán triste es, ¿verdad? Cuán triste es entonces que el hombre se aparte de la herencia inmortal y viva para satisfacer el orgullo, el egoísmo y el afán de ostentación. Queridos hermanos, Jesús ha hecho mucho por nosotros, pero el ser humano no comprende ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesús por nosotros. El ser humano no quiere entregarse por completo. Y aún cada uno de nosotros, como miembros de iglesia, necesitamos hacer una entrega completa a nuestro Señor Jesús. Porque en la Biblia encontramos cuando Jesús puso una parábola de dos siervos. Un siervo que era prudente y el otro siervo era insensato. El siervo prudente vivía día con día como que hoy iba a llegar su Señor. En cambio, el siervo malo, negligente, este siervo no es que negara la venida de su Señor, porque dice que él toma la venida de su Señor como muy tardada, y eso lo aclara en el deseo de toda la gente, cuando dice de que esta clase de personas que representa el siervo negligente no niega la venida de Jesús, y eso podemos hacer cada uno de nosotros, que conocemos de las señales, conocemos de profecías, conocemos las señales que dijo Jesús que se iban a cumplir para su segunda venida, y muchas veces nuestra vida no va de acuerdo a lo que deberíamos de vivir, que estamos esperando a nuestro Señor Jesús. Somos comparados como ese siervo negligente que no niega la venida de su Señor, sino que vive como que está todavía muy tardada. Hermanos, necesitamos que cada uno de nosotros pueda vivir en obediencia a Dios, una entrega completa para recibir esa herencia, porque dice que qué triste es que el ser humano, en lugar de vivir para Dios,
vive para complacer o satisfacer el orgullo, el egoísmo y el afán de la ostentación, y pierde la bendición que podría recibir en esta vida y la venidera. Por eso que el libro de Hebreos capítulo 2, el versículo 3 también dice, ¿y cómo dice? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a escapar entonces? Hermanos, Jesús ya hizo todo por nosotros. Nos ha dado su palabra como una guía para que podamos dirigirnos y andar en el camino correcto. Ahora, si yo me pierdo, no es porque Jesús no haya querido que me perdiera, sino porque no quise obedecer los requerimientos de su palabra. Dice la lectura, vamos a leer el segundo párrafo de la matutina que corresponde para esta mañana. Dice así la lectura: el creador de todos los mundos se propone amar a los que creen que su Hijo unigénito es su Salvador personal, así como ama a su Hijo. Aún aquí y ahora nos concede el grato máximo, su gracia y su favor. Ha dado a los hombres el don de la luz y la majestad del cielo. Y con él les ha concedido todos los tesoros celestiales. Por mucho que sea lo que nos ha prometido para la vida venidera, también en esta vida nos concede magníficos dones y como objeto de su gracia, permitirá que gocemos de todo lo que ennoblezca, expanda y eleve nuestros caracteres. En su propósito, prepararnos para las cortes celestiales, pero Satanás está contendiendo por las almas de los hombres. No quiere que tenga una vislumbre del futuro honor y de las glorias eternas preparadas para los que están habitantes del cielo, ni que prueben la experiencia de que les daría un anticipo de la felicidad del cielo. Queridos hermanos, el Creador dice de todos los mundos, o sea, nuestro Padre Celestial, propone que Él va a amar a todo aquel que cree que Jesús es su Salvador. ¿Y cómo la va a amar? Dice que lo va a amar así como Él ama a su Hijo. Solamente pensemos en ello. Qué privilegio que tendrán aquellos que aceptan a Jesús como Salvador personal. El Padre dice que lo va a amar igual como ama a su Hijo. Y Dios dice que nos ofrece dones, nos ofrece muchas bendiciones, nos ofrece pues la luz para que podamos caminar de la manera más correcta. ¿Por qué? Porque el propósito de Dios dice que es prepararnos para las cortes celestiales. Ese es el plan que tiene Dios para cada uno de nosotros, que podamos ser habitantes del cielo. Podamos ir allá 1000 años y ser de los herederos en esta tierra por toda la eternidad. Hermanos, pero ¿quién es el que se interpone? Dice la lectura, también lo dice en la palabra de Dios, de que el enemigo es Satanás. Dice que Satanás está contendiendo por las almas de los hombres. Me pongo a pensar en el momento cuando Moisés muere. Dice la Biblia de que Satanás estaba contendiendo por el cuerpo de Moisés. Pero Jesús le dijo, el Señor te reprenda. Satanás reclamaba el cuerpo de Moisés. Ahora, y en la Biblia encontramos que Moisés tuvo una falta. Bueno, como humano tuvo muchas faltas, pero la falta que se le señala es cuando Dios le dijo que golpeara la piedra una vez invocando el nombre de Dios. Pero Moisés golpeó 2 veces y dijo, pueblo rebelde, les voy a dar agua. No le dio la gloria a Dios. Y eso es lo que Satanás señalaba para poder reclamar el cuerpo de Moisés. Pero Jesús lo tomó y se lo llevó para el cielo. Y él dice en el deseo de toda la gente de que ahora Moisés representa a los muertos en Cristo, aquellos que mueren y van a resucitar. Así también, si Satanás peleaba por el cuerpo de Moisés, ahora pensemos en nuestra vida. ¿Será que no cometemos así faltas y pecados para que Satanás también reclame? Satanás es el que nos induce, dice en el conflicto de los siglos, de que Satanás pone pues el pecado en una bandeja, ¿verdad? Muy atractiva, pero no nos puede obligar a pecar, pero él nos incita al pecado. ¿Por qué? Dice en el libro de Apocalipsis de que Satanás vino a esta tierra con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Y si le queda poco tiempo, quiere aprovecharlo al máximo para que no sea solamente él con sus ángeles
los que sean castigados, sino toda la humanidad posible que pueda alcanzar. Dice que Satanás siempre está contendiendo por las almas de los hombres. No quiere, dice, que el ser humano tenga por lo menos ni la idea de lo que el Señor nos ofrece. Y gracias a Dios, por eso decía el apóstol Pablo, gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Así que también, así como el apóstol Pablo, también cada uno de nosotros debemos de decir, gracias Señor, porque he conocido este evangelio y quiero vivir de la manera correcta para poder ser parte de los que reciban esa herencia eterna. Dice la última parte, el último párrafo de la matutina: los que aceptan a Cristo como su Salvador personal tienen la promesa de la vida presente y también de la venidera. El más humilde discípulo de Cristo puede llegar a ser habitante del cielo, heredero de Dios, de una herencia incorruptible que jamás se marchitará. O dice que cada cual se decida aceptar el don celestial para que llegue a ser heredero de Dios, de esa herencia cuyo título está fuera del alcance de todo destructor y que es un mundo sin fin. O si no elijáis el mundo, elegid la herencia mejor, apresuraos y esforzaos para alcanzar la meta que es el premio de vuestra elevada vocación en Cristo Jesús. Queridos hermanos, todo aquel, dice, ¿verdad?, que acepta a Jesús, como también dice en el libro de Juan, ¿verdad?, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, que cuando aquel que acepta a Jesús se convierte en hijo de Dios. Y como hijo de Dios es participante de la herencia de los santos en luz. Y dice esta lectura de la matutina que los que aceptan a Jesús como Salvador personal tienen la promesa de la vida presente y también de la vida futura o de la vida eterna, la herencia venidera. También dice el más humilde, ¿verdad?, o el más sencillo, pero que acepta a Jesús también tiene esa promesa de llegar a ser un habitante del cielo, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Y es interesante, hermanos, qué privilegio tan grande. Cuando en esta tierra muchas personas pues se esfuerzan para ser miembros de alguna organización de prestigio, o algunos se sienten muy orgullosos por nacer en una familia de dinero, o quizás pensemos en las familias de los reyes de esta tierra. En Europa hay reyes y se sienten mucho orgullo formar parte pues de esa familia, una familia real, terrenal. Pero lo que el Señor nos ofrece no tener honores terrenales como estos, sino ser, dice, habitantes del cielo. Ese es el más grande honor que Dios le puede ofrecer pues al ser humano. Y dice que aunque sea el discípulo más humilde, pero si obedece a la palabra de Dios, puede ser un habitante de ese lugar maravilloso. Es una herencia incorruptible que jamás se va a marchitar, sino va a ser una herencia que va a durar por toda la eternidad. Ser hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero nos da el consejo: no elijáis el mundo, queridos hermanos. Aunque el mundo ofrece placeres, pero dice el consejo de la lectura de esta matutina: no elijáis el mundo, mejor elegid la herencia mejor que el Señor nos ofrece a cada uno de nosotros. Y dice: apresuraos y esforzaos para alcanzar la meta. Queridos hermanos, si Dios ya hizo todo, lo que nos corresponde es poner de nuestra parte. Jesús ya aplastó la cabeza de Satanás. Él ya hizo todo, solamente está en que queramos consagrar nuestra vida a su servicio para poder estar en esa familia celestial. Hermanos, todos como miembros de iglesia, las visitas, los invito a que formen parte de la familia de Dios a través del bautismo, para poder formar parte un día de esa familia celestial y alcanzar ese premio de vuestra elevada vocación en Cristo Jesús. Aún el apóstol Pablo decía, en el libro de Filipenses 3:12 en adelante, el apóstol Pablo decía: no es que yo mismo lo haya alcanzado, ni que sea perfecto, pero una cosa hago: olvido lo que queda atrás y sigo adelante para alcanzar el premio al cual fui llamado en Cristo Jesús. Hermanos, es interesante
ver que el apóstol Pablo siempre tenía esa lucha. Él decía, yo no pretendo que ya sea perfecto, sino que sigo adelante. Y eso es lo que cada uno de nosotros debe de realizar. En esta vida siempre vamos a tener tropiezos, vamos a tener una lucha, pero con la mano, tomados de la mano de Jesús, podemos seguir adelante hasta alcanzar ese premio en el cual hemos sido llamados en Cristo Jesús y poder formar parte de la familia celestial y poder estar con nuestro Dios y con nuestro Señor Jesús. Que el Señor pues pueda bendecir su palabra y este consejo y a cada uno de los hermanos y amigos que nos sintonizan en esta hora de la mañana. Que el Señor pueda bendecirlos a todos. Es mi deseo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a finalizar con una oración. Oremos. Padre, que moras en las alturas de los cielos. Señor, en esta hora de la mañana te damos las gracias por la vida que nos concedes. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de conocer este mensaje. Y te pedimos tu Espíritu Santo para que nos hagas aptos y un día poder participar de esa herencia de los santos, para formar parte de la familia celestial. Te pedimos, Señor, bendiciones para cada uno de tus hijos. Hay peticiones de oraciones, Señor, pues no las conozco todas, pero tú conoces, Señor, las necesidades de cada uno de tus hijos. Hay hermanos que tienen diferentes dificultades. Hay una hermana que pide también oraciones por un hermano que se presentará en una audiencia. Pues yo no conozco cuál es el motivo, pero tú lo conoces, Señor. Lo dejamos en tus manos, ya que tú eres el juez, un juez justo que siempre mira por el bien de sus hijos. Así también por aquellos que piden oraciones por sanidad física, por los que piden por conversión de sus familiares. Te pido, Señor, que puedas hacer esa obra. Sabemos que aún existe el tiempo de gracia y dejamos todos estos casos en tus manos, ya que eres un Dios de amor y lleno de misericordia. Señor, dirige nuestras vidas y sé tú como un alfarero para que nos puedas moldear de acuerdo a tu voluntad y poder ser obedientes a tu palabra y formar parte de esa familia celestial que ha de estar contigo en esas mansiones celestiales. Te suplicamos, Señor, que puedas bendecir tu obra en este país como en el mundo entero y que cada consejo de tu palabra nos motive a poder seguir adelante. Te lo pedimos, Señor, sin merecerlo, confiando en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, de esta manera hemos finalizado el programa de esta mañana y los esperamos en el próximo programa. Que el Señor les bendiga a todos. Amén.